Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura, con los saludos de Diana Candanedo, la secretaria ejecutiva de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Rogamos para que prontamente Diana esté con nosotros y mejore su salud. Te saluda Milton Martínez Hernández. Nos ponemos en manos de Dios, el Dios de la vida, de nuestra querida Madre María. En sus manos benditas ponemos las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo panameño en las múltiples problemáticas y situaciones que toca afrontar. En Panamá, en el año 2000, se aprobó la Ley 9 del 30 de mayo, que declara esa fecha como Día Nacional de la Etnia Negra. Ese es el resultado de una lucha por visibilizar los aportes de los afropanameños en las áreas de la cultura, la ciencia, el deporte, la gastronomía. Y en el fondo también es, y sobre todo, un esfuerzo por superar la discriminación racial contra los negros panameños. En ocasiones parece convertirse en un mes de mucha alegría, de venta de artículos, de mucho colorido, de desfiles, de ventas de comida, entre otras cosas. Ello corre el riesgo de quedar atrapada, como otras fechas simbólicas como el Día de la Madre en el ámbito de lo comercial. Pero también hay personas y colectivos de investigación que reivindican la herencia africana con su tradición oral, que nuestros ancestros guardan en su memoria, y en lo que la peruana negra Susana Vaca señala son las esquinas que nadie mira y que no se toman en cuenta ni se valoran con seriedad. Tenemos una propuesta genuina de conmemorar la venida de los negros africanos a nuestra América indígena de manera diferente. Sin duda se trata de cosmovisiones diferentes que parecen chocar, pero luego con el tiempo se van fusionando en el lento fuego de la resistencia y la lucha que se sigue dando por mejores días para la negritud en el mundo. Los negros traídos a la fuerza de África no podían físicamente volver sobre sus pasos a la África madre y se ven compelidos a reinventarse, a recrearse en medio del dolor y el sometimiento en este nuevo territorio americano, controlado por los españoles y portugueses, que fueron las potencias promotoras del comercio esclavo. Y aquí aflora la capacidad de la negritud de sobrevivir y luego de resistir y luchar por su herencia. Aquí el territorio panameño, en su diversidad cultural, encuentra en los negros una fuente básica sobre la que abreva y se nutre nuestra nacionalidad. En el día de hoy tenemos de invitado al profesor Aris Calderón Cortés. El profesor Aris inicia su lucha por la protección del río La Villa para evitar la extracción de cascajo. También se dedica a investigar los orígenes de las comunidades que forman el corregimiento de los Olivos de los Santos y sus expresiones culturales. El profesor Aris también inicia el movimiento investigativo sobre los símbolos de la provincia de Los Santos para el uso correcto y el reconocimiento de la bandera de Los Santos, la bandera de la libertad. Creó junto a la profesora Malvi Villarreal la Casa del Museo, que significa recoger la evolución de la cerámica en Azuero, proyecto que está en vigencia en los Olivos de Los Santos. El proceso del estudio de los negros del distrito de Los Santos es otra actividad que está en curso con esfuerzo del profesor Aris. Actualmente labora como profesor de Geografía e Historia en la Universidad Latina, sede de Azuero, y es profesor en el Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Bienvenido, profesor Aris, a este programa pastoral de la cultura, y nos agradaría que comenzáramos este intercambio con saber cómo surge el régimen esclavista en nuestro país, qué características tuvo, especialmente
en la región central de Panamá. Adelante, profesor. ¿Qué tal, amigos de Radio María? Profesor Milton, un placer compartir con ustedes. Estos medios abren las puertas para transmitir lo que necesitamos que conozca la gente, nuestra historia diaria. ¿Por qué decimos la historia diaria? La historia que somos, la herencia, lo que todos los días hacemos, lo que todos los días comemos, cómo hablamos. Esa es nuestra historia diaria. Cabe aquí comunicarles una anécdota o constante anécdota. Yo soy santeño, vivo a 1000 metros y tanto del río La Villa, y cuando estoy en otras provincias e incluso en la mía, hay veces que me preguntan que si soy de la capital. No, soy negro de Azuero, negro santeño. Entonces esta anécdota me llena de mucha contentura, porque precisamente los ojos se colocan en el color de nuestra piel de los que habitamos esta pequeña comunidad que está nexa al río La Villa y que tiene una vasta historia, pero una historia ligada a las actividades coloniales. Hemos tratado de ir buscando información sobre la negritud en el distrito de Los Santos, pero cuando buscamos esa información, nosotros tenemos que olvidarnos de que el río La Villa divide dos provincias geográficamente. Ahí hay que trabajar a toda la parte cultural de la península de Azuero y ahí vamos a comprender nuestros orígenes. Entonces yo le digo a la gente que siempre comenta estas cosas históricas de que jugamos béisbol por un momento, pero para poder tratar la esencia misma de la historia azuerense nos tenemos que olvidar de esa división de las dos provincias, porque realmente somos una sola culturalmente. El profesor Milton pregunta hace un momento sobre el inicio de la esclavitud. Él mencionó a dos grandes potencias del momento, que España y Portugal, se dedicaron a esta expansión de su territorio, colonizaron, practicaron la esclavitud sin ningún tipo de medidas. Se dice que la esclavitud portuguesa fue aún más cruel que la española. Eso estamos hablando entre 1508 y 1510, que comienzan los negros a ser traídos por los españoles con Diego de Licueza y que lo permitió el rey Carlos V. Tratar a veces la información sobre los negros, pareciera que cada década surte situaciones, movimientos que van llevando a considerar la importancia de los negros. Por ejemplo, si ellos llegaron aproximadamente entre 1508 y 1510, ya para 1519, casi 10 años, ya Simón Bolívar había tratado de que prescribiera el negocio y el comercio de esclavos. 10 años probablemente. Si nos vamos nosotros hasta 1821, ya comienza ese proceso de reclamación de las libertades, de las ideologías de libertad. Me parece que cada 10 años, en el contexto histórico, lo que estaba sucediendo con los negros recibían ciertos cambios hasta que se logró para 1841 su anhelada libertad, pero solamente por 3 meses, cuando Tomás Herrera alcanza separar al Istmo por un momento de Colombia. Entonces no fue hasta 1851, 10 años más, cuando se elimina totalmente la esclavitud. Veremos entonces que cada 10 años hay una situación con lo que es el grupo negro que había sido traído de África directamente. Entonces, hablando de esto,
y tomando algunas palabras de conversación hace un momento con el moderador, nos interesaría no solamente hablar de qué sufrieron, cómo sufrieron los esclavos, sino de su herencia. Por eso que les decía la historia diaria, lo que somos. Ustedes no se imaginan la herencia negroide que tiene un grupo de comunidades dentro de Azuero, muy cercano al río La Villa, cercano al río Parita y cercano al río Santa María. Por supuesto que eran los sitios que anhelaban los españoles para su control, su colonización, etcétera. Pero sí me interesa tener una idea de cuántos esclavos llegaron, o negros para ser esclavizados llegaron, por ahí como por 1510 con Diego de Nicuesa. Fueron de 40 a 50 negros de Cabo Verde, África. Ya después que se logra la fundación de la ciudad de Panamá y la fundación de Natá, que todos sabemos que es una importante ciudad en el momento de la conquista y colonización, ya había por allí alrededor de 8.900 negros esclavizados. De esos, 1.600 estaban en la ciudad de Panamá. ¿Y cuántos habían en la Villa de los Santos? 165. Esa diferencia nos permite ahora explicar qué le sucedió al negro traído por la colonia Azuero. 165 esclavos. Realmente lo que establecieron los españoles en Los Santos, lo que hoy conocemos como Azuero, fue un tipo de esclavitud suavizada, porque trabajaban en los hogares de los españoles, en las haciendas. No recordemos que la villa tuvo sus inicios, sus orígenes de una manera tan diferente, porque fueron 18 familias quienes crearon la población. La villa inicia su población contraria a la opinión de los españoles natariegos, por lo que en Los Santos se establecen un grupo mínimo, no era tan grande, de familias españolas y se creó una ciudad como exclusiva para españoles. En función a eso, ellos compraban los esclavos en la plaza colonial de Parita, pero eran esclavos para el servicio hogareño o la manutención, el trabajo de las hortalizas. Ese era el tipo de esclavitud que teníamos acá en Los Santos. Si lo comparamos con la esclavitud del norte de Veraguas, una esclavitud cruel, una esclavitud minera. Entonces, como nosotros acá estamos invitados para ir desglosando el negro en Azuero y los trabajos que hemos ido haciendo, claro que necesitábamos conocer de antemano la llegada y cuántos llegaron entonces a Los Santos. Sí es preciso advertir que de Parita se venden muchos esclavos porque a partir de la villa y de Parita se procedió a aumentar el interés por seguir conquistando el resto del istmo, llegando incluso hasta el sur de Nicaragua. Desde acá se planificó eso. Estos negros gozaron de ciertas prebendas. Lo único que no se les era permitido vivir dentro de la villa. Entonces allí es donde ellos toman algunas tierras que los españoles no les interesaban. Uno, llenos de piedra, no eran tan nutritivas para la siembra agrícola, llenas de quebradas, muchas colinas. Estamos hablando alrededor de hoy un pueblo que se conoce como San Agustín y Llano Largo. Otro para los lados de las Albinas, muy caliente, lo que se conoce hoy como Santa Ana. Esos son pueblos muy pequeños alrededor de la villa y para su momento que no eran atractivos para el español. Pero entre Parita y la villa existía una amplia llanura
mucha arena, muchos herbazales. Y como había mucha arena y muchos herbazales, ese era el punto para pasar de Parita a Los Santos. Allí se fueron quedando algunos resabios de indígenas, los cuales fueron exterminados por los españoles en Azuero. Quedaron algunos resabios de indígenas, se dedicaban al pastoreo, a la subsistencia, cerca del río La Villa. Pero cuando se da la libertad de los esclavos, entonces se establecen en esa llanura, a lo que le llamaron el llano de la arena, por los bancos de arena. En ese lugar de herbazales, que habían algunos resabios indígenas, y que luego de su libertad se establecen los negros en el llano de la arena, algunos españoles empobrecidos también se establecen allí para tener su ganadito de ordeño, para cuidar del pastoreo del ganado de otros españoles que tenían una mejor posición económica y llevaban al pastoreo allí en ese gran llano. Allí es donde se mezclan el negro y el pequeño resabio indígena, ese negro libre de Los Santos y de Parita. Y sale un grupo fuerte, que es un grupo de zambos. Ese grupo lo podemos precisar en la actualidad con el apellido Calderón. El Calderón más originario de esa comunidad arenera es muy negro y de un pelo extraordinariamente suave, casi ni siquiera ondulado. Recordemos que los negros recibían el apellido de sus amos y el Calderón, que es europeo, muchos de estas familias negroides tienen en esa comunidad de la arena ese apellido. Cabe destacar algo. En nuestro trabajo hemos tratado de ir, no podemos quedarnos solamente en el distrito de Los Santos, tenemos que tratar de seguir adentrándonos hacia los orígenes y tenemos que ver a la comunidad de la arena, que hoy día geográficamente está en Herrera y forma parte del distrito de Chitré. En la arena hay un fenómeno cultural y esto lo estamos tratando. Nosotros le decimos la arena de Chitré un fenómeno cultural porque allí la gente canta hermoso, toca todo tipo de instrumentos. Hay una inteligencia musical elevadísima. Sin clases de canto manejan voces. El estilo de tocar el tambor es diferente, es más cumbiero, es más de boca ancha, de menos cuñas, de menos sogas tejidas, y el golpe del tambor es más fuerte y más al centro. Entonces es muy negroide esa característica del toque del tambor. Sí, esa comunidad, dígame. Quiero ahí aprovechar esta reflexión que estás haciendo interesantísima para colocar la otra pregunta que tiene que ver con las características económicas, sociales y culturales que habría que resaltar. Y en las culturales, te comento que hay una cantautora e investigadora de la negritud que también está transitando sobre lo que está narrando, esa manera de expresar música. Y ella dice que, de acuerdo con lo que ella ha podido palpar, hay una capacidad en la música negroide de juntar diversos ritmos al mismo tiempo, y a ella eso le llama la atención y le llama polirritmia, que viene de África y la hemos heredado y jugamos con eso. Digo que es una esencia de la negritud en toda la región
de América Latina y el mundo. Entonces quisiéramos que siguieras profundizando en este enfoque, con esa segunda pregunta: ¿cuáles son las características económicas, sociales y sobre todo las culturales que podemos resaltar de la cultura afrodescendiente de nuestro país y en especial de la región central? Sí, Continuemos, me, Ariel, me gracias. gusta esa pregunta porque tiene las tres cosas a que nos vamos a referir: lo económico, lo social y lo cultural. Si estamos en lo cultural, vamos a tratar de empatarlo con la observación de Susana Vaca, eh, Vaca, vaca. de Perú, ¿cierto? Precisamente me está gustando la celebración de la etnia negra en nuestros momentos más recientes, después de creada la ley, porque estamos transmitiendo la aculturación de ese negro y estamos demostrando de que ese negro, sea colonial o afroantillano o afrocaribeño, nos ha dejado un gran legado dentro de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestras tradiciones. En función a eso, eh, veamos que estamos hablando de Azuero, estamos hablando de los Santos, de Herrera, de algunos pueblos que están dentro de estas dos provincias con muy marcada herencia afro. Y estamos en el Pacífico y usted está en esas comunidades y esas comunidades nos gusta el ambiente caribeño, la salsa, el merengue, hay grupos de orquestas, ¿ya? Sonidos modernos, La música haitiana. la música actual, pero más que nada esa música que lo lleva al bongo y lo lleva a la conga, ¿ya? Eso lo encontramos en la arena de Chitré y se expande entonces hacia Monagrillo, Parita, se expande hacia Santa María, hacia Chitré, la Villa de los Santos y los Olivos. Ese ambiente está contextualizado, ese ambiente musical está contextualizado allí, precisamente por la herencia. Entonces, al hablar de la aculturación, al hablar del folclore que tenemos, verá que tenemos un tambor norte, el tamborito, el tambor corrido. Entonces, todos estos golpes son de herencia afro. Y los golpes del tambor van diferenciándose de una zona cultural de otra, pero todas tienen un punto de referencia: la herencia negroide. Veamos que ese negro al que nos estamos refiriendo en el Pacífico es un negro que ha aportado mucho a las costumbres y tradiciones de lo que se conoce como el campesino. ¿Eh? Porque el negro de acá es colonial, porque hay dos oleadas de negros en Panamá. Y el que nos estamos refiriendo en este momento es el negro colonial, que sabemos que también está en Bayano, en Chepo, está en las islas del archipiélago de las Perlas, está en Darién y está en los alrededores del río La Villa. De La Villa, Chitré, Managrillo, Parita, Los Olivos, Santa María del Rincón. Ese negro es colonial. Entonces ese negro colonial es el que ha aportado a las costumbres del campesino, al ritmo de la cumbia y del tamborito que tanto disfrutamos nosotros en nuestra suelo. Así que veamos ese ejemplo cultural de herencia. Y decía hace un momento, ese pueblo de la arena de Chitré tiene muy arraigada esa herencia porque nació de los negros libertos. Que dicho sea de paso, aprovechamos para decir algo aquí. Estos movimientos de la etnia negra del mes de mayo nos ayuda a ir actualizándonos. No es el cimarrón, no es el negro cimarrón ya. Eso formó parte de la historia, porque ahora hablamos de la herencia, de la aculturación. Entonces ahora es el negro liberto, ¿sí? Para referirnos a aquellos grupos negroides
que trascendieron después de su libertad a poblar otras zonas y que mantuvieron su cultura y sus costumbres. Así que esos fueron los negros libertos que dieron origen a estos pueblos. Sí, Ari, otra cosa que también es interesante colocar allí en esta lectura de los poblamientos de los negros en el Pacífico. Entonces uno puede encontrar también presencia negra en la costa, por ejemplo, en Antón, en Río Hato, en Puerto Gago. Y interesante es lo que tú reflexionas alrededor de cómo se articula esa negritud de acuerdo a el modo económico que funciona. Entonces, en el caso de Puerto Gago, en el caso de Río Hato y en el caso de Antón, son en algunos casos presencia de la pesca. Y en el caso de Antón, también es una zona ganadera. Entonces sería interesante seguir profundizando con esta lectura que tú estás haciendo, de ya hacer una relación con los procesos de poblamiento y la manera en que se desarrolla. Porque cada uno en el territorio que le toca habitar desarrolla un vínculo con el medio natural. En este caso ustedes allá en Azuero con el río La Villa y esa relación de ubicarse la población negra en esas zonas menos fértiles. Y en el caso que estoy refiriendo de Cocle, Puerto Gago, Gato y Antón, una combinación entre zona ganadera y también actividad pesquera. Y alrededor de eso habría que profundizar las expresiones culturales que sin duda es lo que tú manifiestas de que eso está en el ADN de la negritud que fue traída de África. Adelante. Este caso es interesante. Puerto El Gago, Antón y otros pueblos. Usted mencionó hace un momento de la sobrevivencia. Ellos cuando alcanzaron lo que en su momento se llamó el cimarronaje, buscaron la protección y se fueron hacia los lugares más distantes y más difíciles, porque arremetieron contra ellos como rebeldes, ¿no? Y en ese sentido, ellos buscaban la seguridad, por eso que muchos se fueron para la selva, otros se fueron para las costas, en donde habían muchos manglares, tratando de esconderse de esa persecución que tenían los españoles para evitar que la rebelión que ellos habían mantenido. Entonces, esto comienza entonces a poblarse todas estas zonas y si vemos estas zonas donde están ubicados, son áreas de muchos manglares, si son zonas pesqueras, ¿eh? Porque ellos estaban ocultándose allí. En el caso nuestro, se da es que fue diferente la esclavitud, como lo dije al inicio, y duró muy poco. Luego se liberaron y ellos alcanzaron el manejo, porque lo aprendieron muy bien, del manejo hogareño, del manejo de las haciendas, de ayudar a lo que era la siembra, la parte agrícola, y fue a lo que ellos se dedicaron. Pero hay un punto aquí que creo pues que con Milton tuvimos la oportunidad de visitar acá la Casa Museo de la Evolución de la Cerámica, y en la parte económica tenemos que tratar este tema de la cerámica. Es sabido por todos que esa era una actividad precolombina de nuestros indígenas. Y cuando estos negros libres, los negros libertos, se establecen en el llano de la arena, allí pues lo que teníamos era un pequeño resabio indígena de los trabajos de cerámica para la subsistencia o los usos utilitarios de ese grupo indígena. Los negros aprendieron a hacerlo. Entonces verá todo aquel visitante y que nos está escuchando, cuando viene a Azuero pasa por la arena de Chitré y es un sitio inundado de el arte de la cerámica y que es el principal recurso de esa comunidad, así como el arte
del pan, el arte de los dulces tradicionales. Porque allí hubo un trabajo entre negros y el pequeño resabio indígena. Ahí aprendieron los negros a trabajar el barro. Y luego ellos lo que hacían era el trueque. Y estos negros viajaban en carretas, que tenemos algunas evidencias de que se comunicaban con este producto. Imagínense su economía cómo fue cambiando, ¿no? Después de su libertad aprendieron a hacer su cerámica con el resabio indígena, intercambiaban las ollas por el poroto, por la yuca, vendían las ollas. Me contaban pues que a finales del siglo XIX una olla alcanzaba un costo de $1 para su tiempo. Para inicios del siglo XX ya la olla valía por ahí como por 1940, 10 centavos los cántaros. Entonces eso ya formó parte de la actividad económica del pueblo de la Arena como una forma de ganarse la vida. Así fue que ellos aprendieron a hacerlo, porque se establecen, repito, los negros libertos que alcanzaron su libertad en la villa y en Parita, se establecen en ese sitio de herbazales, en ese llano lleno de arena, para ahí establecerse y vivir. Ahí está entonces la comunidad de la Arena de Chitre. Muy bien, excelente la narrativa, Aris. Quisiéramos abordar otro rasgo cultural interesante que hay en la negritud en Azuero, y es esta forma particular que el vocablo popular está presente y que sirve para identificar eh, comunidades como La Arena, la Villa de los Santos, y en general está marcado por una fonética. Quisiéramos que nos explicaras los detalles de esta expresión en el hablar del negro de Azuero. Adelante, Alex. Bien, vamos a ver en estos minutos que nos hacen falta ponerle un tópico costumbrista a esta parte de la entrevista. Yo le digo a todo el mundo acá, no nos preocupemos como hablamos. Y dicho sea de paso, esto nada más no es de un solo pueblo. Esta forma de hablar constituye la manera o la herencia de los fonemas de los negros que les trataron de enseñar el castellano en el momento en que llegaron a esta zona. Y se parece mucho también al hablar en Puerto Rico, al hablar en República Dominicana, con un poquito de problemas con la R, las D muy reafirmada y la J. En Cuba también. En Cuba también. Entonces, veamos que acá lo que es La Villa, La Arena, Chitré, Monagrillo, Parita, Santa María, El Rincón y los Olivos de los Santos, y se anexa San Agustín, Llano Largo y Santa Ana, son 12 comunidades que en su hablar es muy parecido o casi igual. Los fonemas son los sonidos de las letras. Y por supuesto que en los idiomas y dialectos de aquellos negros de África traídos acá, para que aprendieran no solamente la religión católica, sino también las costumbres, la cultura española, había que colocar allí el idioma para poder que hubiese comunicación con lo que el español quería. Pero habían fonemas, habían sonidos de las letras que el africano no podía mencionar. Por lo tanto, nosotros en esas 12 comunidades, no es una sola, somos las 12 que tenemos la característica de panquiate, sentate ahí tranquilo, amarrar la hamaca en la jonqueta, o me picaron las hormigas. Esto es muy tencotúa, ponete en el parque con todo el solazo, que ahí te va a dar un mar de orine. Eso es la manera de hablar de nosotros. Ahora, yo estoy aquí en un programa de radio, ¿ya? Como antes era también como parte del escenario de la radiocomunicación, uno mantiene y trata de mantener lo que es lo más aproximado al hablar correcto.
Pero cuando uno está entre nosotros y uno quiere descansar la lengua, uno habla como nosotros, con un gusto muy grande. Entonces, esa es la característica de los fonemas. Y ahora comprendemos por qué en esta región de Azuero, en las inmediaciones de los pueblos desde Santa María hasta la Villa, cerca del río La Villa, optamos las palabras, ¿ya? Y hablamos de panque, la jonqueta y las hormigas. Y la Virgen, precisamente por los negros coloniales que tuvieron problemas en la fonética. Eso es sumamente interesante. Adentrarse y trabajar este tema es agradable. Y vuelvo y le digo, yo le digo a la comunidad, no se preocupe como usted habla, porque esa es su herencia negroide. Así somos nosotros. Y esa es parte de la identidad. Así es. Y ese digamos, el sincretismo cultural que la herencia negroide aporta a esta forma tan especial y que el resto del país agrada escuchar. Ese, a veces se dice jondeado, habla jondeado como los monaguilleros, los santeños, los oliveños, pero Y ahora digamos entendemos que digamos, es una percepción agradable porque uno a veces lo imita y definitivamente que no es lo mismo. y Hablar relaja, jondeado, hablar relaja jondeado, un poco, sí, relaja así bastante. mismo. Así que gracias por esta importante reflexión. Ya para ir finalizando, Aris, en este mes de la etnia negra, ¿qué mensajes con ese trabajo que tú estás haciendo como historiador, como geógrafo, eh, con con esa vinculación con otros esfuerzos de investigación de la universidad, del colegio, promoviendo esa herencia y esa historia oral, recuperarla? ¿Qué mensaje podemos dejar al pueblo panameño en este mes de la etnia negra? Te escuchamos, Aris. El mensaje en el mes de la etnia negra creo que va a ser amplio, ¿no? Amplio no de tiempo, sino tratando de aprovechar este medio. Por ahí se nos quedó algo y tiene que ver con las danzas, tiene que ver con los diablicos, y como ya no tenemos tiempo, sin embargo, el mensaje va por ahí. Tratemos en la provincia donde estemos, en la cultura que nos corresponda, que nuestros hijos, nietos, aprendan sobre nuestras danzas, porque ellas tienen significados. En el caso de nuestras danzas en Azuero fue la aculturación, la puesta en práctica del cristianismo, y dicho sea de paso, los diablicos sucios, parrampanes, diablicos limpios, se encuentran en estas poblaciones de herencia negroide, porque como ya no había indígenas, a quienes había que aculturizar al cristianismo era el negro, y se hizo con el teatro popular. Entonces, no solamente fue acá en Azuero, sabemos muy bien que todo se dio en el proceso de conquista, en la decolonización, en todos los otros pueblos, y en otros pueblos también hay diablos, en otros pueblos también hay danzas, costumbres, tradiciones, a enseñarle a sus hijos este tipo de herencia folclórica, porque no podemos perder ese significado de la panameñidad. Dicho sea de paso, también aprovecho a, a todos aquellos a nivel nacional que vamos a respetar esa historia real, esa historia comprobada, porque la historia no es de supuestos, por lo que tenemos una historia muy rica. Los santeños, aquí tengo al lado la única y verdadera bandera histórica de 200 años, no nos vamos a confundir, tenemos acá al líder de nuestra independencia en Panamá junto con Francisco Gómez Miró de Natá. Nos queda mucho, mucho por tratar de transmitir, ¿ya? Y lo tenemos en la mano, solamente que tenemos que abrir el corazón para querer nuestra historia, porque ahí está nuestra identidad. Excelente, Aris.
Muy bien, queridos radioescucha, agradecemos al profesor Aris Calderón Cortés por su participación en este programa. A ustedes, gracias por sintonizarnos, queridos radioescuchas. A Héctor, Lidia y Joshua, gracias por su asistencia a este programa de radio y las redes. Soy Milton Martínez Hernández, junto con Diana Candanedo y María Gabriela Alvarado, les invitamos a continuar en sintonía con el próximo programa en Radio María. Los esperamos el próximo sábado en este espacio de 9 a 10. Un fuerte abrazo.